como preanunció la editorial de Delphi, de Delfina Corti, hablando sobre escritores. El programa es sobre escritores y escritoras, obviamente. Eh, Interesante lo que decía en Delfina, hablando como escritora, pero no solo como escritora de libros, ¿no? Sino también como ella que es periodista y que ha escrito algunos cuentos y que escribe notas periodísticas y muchas cosas relativas al fútbol y relativos a Racing. Eso también es interesante, no es solamente enfocarnos en los escritores que tienen escrito algún libro. Dejada esta introducción corta, ¿cómo estás, Loli? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Hola, Carlos. Bien, acá otro martes. En este martes de Fingiendo Demencia, porque no vamos a hablar del fútbol masculino en este momento. Así que nada, muy contenta de por ahí de poder hablar de la cultura racinguista y de los autores y los escritores y escritoras, que es una de las cosas que más me gusta de la cultura de Racing, por ahí porque yo soy muy lectora, así que me identifico ahí. Así que bueno, un nuevo martes. Y lo tengo acá a mi derecha, a Seba Ronchetti, uno de los escritores de racinguistas que tenemos en todo el espectro racinguista. Buenas noches, Seba. Buenas, hola Loli, hola Carlos, muy feliz de estar acá en Mozart y Corbata. Gracias por la invitación, lleno de estos colores, bueno, de todo lo que significa tanto para nosotros. Me parece buena la idea de no hablar, ¿no? No ahondar Por mucho. favor, del partido de ayer. Como vos decís, finjamos demencia y bueno, hablemos de cosas lindas, ¿no? Ahí va, si me permitís, Carlos, Sí. Seba y yo trabajamos en otra radio, y no hacemos algo que no tiene nada que ver con el periodismo deportivo ni con Racing. ¿No te pasa, Seba, que entraste a la radio y te da como una cosita así como de qué hermoso estos colores, lo acabas de decir, pero esta cosa como de estar en una radio de Racing, ¿no? Como... No, la alegría es inmensa. Es rarísimo, Es ¿no? Es sentirte como, en sí, casa, sí, es sí. como si hubiera estado siempre acá, Mirá. ¿no? Eso me pasa y bueno, eso es Racing, ¿no? Un poco para todos nosotros. Claro, lo lindo también y lo fácil que se nos hace un poco más con Loli, porque bueno, hoy tenemos además de una persona escritora, un amigo escritor, alguien que hace radio. Entonces es fácil también para llevar los temas y llevar todo adelante, ¿no? Mm, Digo, se supone. Eh, para empezar, Seba, mm, igual que, el último programa que yo charlé con Paola Lara, de fotógrafas, empecé un poco por el final, sí, digamos, y yo te empiezo esta vez por el final, no seguramente el final, pero sí por tu libro. sí. Háblame de tu libro. Bueno, el libro se llama El primer campeón del mundo. No es un libro de cuentos de fútbol, eh, pero sí es un libro que está atravesado por el fútbol, por mi identidad racinguista, por el barrio, ¿no? Es imposible. Yo soy nacido y criado en los monoblocks, frente a la cancha de Racing y a la obra, en construcción. Y el fútbol yo siento que es parte de mi sangre, ¿no? No sé no me imagino, eh, no sé cómo separar a mi persona de Racing, ¿no? Entonces, como decía, los cuentos no son propiamente de fútbol, sin embargo, están ligados en todos, hay presencia del barrio, hay presencia de Racing, hay presencia de Independiente también, por supuesto. Y bueno, uno de los cuentos, el que le da nombre al libro, que se llama El primer campeón del mundo, el cuento, sucede el día del descenso de Racing, ¿no? Aquel diciembre del 83. Y bueno, de ahí viene el nombre del título, el título del nombre, perdón, ¿qué dije? ¿El nombre? Bueno, no El nombre importa. del libro. El nombre del libro. Y bueno, por suerte es un libro que salió en el año 20, justo una semana antes de la cuarentena. Así que me quedé con las ganas de poder presentarlo, de distribuirlo como correspondía, de la feria del libro. Pero bueno, esas fueron deudas que se fueron saldando el resto de los años. Y la verdad bueno, me dio una cantidad de alegrías
tremendas, y la principal es esta. Cuando estar acá, pero de verdad, no es ninguna, digamos, no estoy, el libro fue premiado, salió en un montón de medios, y cuando la primera vez que me convocaron los chicos del Departamento de Cultura, para mí fue, me gané el Nobel, o sea, es así, esa es la, bueno, así que, Sí, yo que te eso, cuento ¿no? una cosita chiquita. Por ejemplo, hace unos cuantos años nosotros en el Departamento de Historia presentamos a gente que venía de museos, de Sí, distintos museos de fútbol, y no sé si sabés que el director del Museo del Centenario, del Museo del Fútbol del sí, Centenario, es uruguayo y es fanático de Racing, es de ajá, Racing. ¿Por qué vivió de chico acá? claro, Bueno, y para él, cuando lo invitamos, decía, es como que me conseguí la figurita difícil, claro. estar era una felicidad increíble, Sí, ¿no? sí, sí, lo Sí, mismo, bueno, lo mismo me pasa a mí, ¿no? Es Entraste como al selecto grupo, no, selecto no, pero en serio, a ver, hay una realidad. Nosotras, yo sabía, yo te conocía, yo sé que sos de Racing, sé que sos un periodista que puede hablar un montón de cosas de Racing, de hecho, te convocamos ahora, después lo vamos a hablar, pero la mesa no va específicamente de literatura. Pero sí es una realidad que te convocamos el año pasado porque tenías el libro relacionado a claro, Racing. Entonces, entiendo lo que es ingresar y a mí me llamó mucho la atención en todo el laburo que hemos estado haciendo en el Departamento de Cultura. Yo estoy hace un año, hay gente que está hace mucho más, o Carlos que ha pertenecido en algún momento en el de Cultura e Historia. ¿Qué es esto? ¿Cuánta gente nos ha agradecido? A mí me pasó que claro. gente que yo le agradecía, como, no sé, o ex jugadores o periodistas reconocidos, etcétera, que te agradecen estar, que tienen una felicidad infinita por estar. Y ahí también, nada, acá me tiro un poco de flores, nada, pero a todos nosotros y nosotras las que trabajamos en el departamento y que ponemos toda nuestra energía ahí en en la importancia que tiene, ¿no? Como para la cultura y llenar los espacios de Racing de nuestra gente, ¿no? Sí, sí, la verdad que me parece un trabajo clave y me parece justamente, además, lo que significa Racing para la cultura, ¿no? Racing no es un club cualquiera. Y no es porque nosotros seamos hinchas de Racing, sino si uno hace un recorrido de la historia de Racing, y lo que significa, o sea, desde el tango, lo hablábamos antes afuera, ¿no? El sí. primer tango en la historia que se dedica a un club en 1913 es a Racing. Y si uno después pasa por Gardel, ¿no? Y pasa por el peronismo, y pasa por la cantidad de artistas, músicos, escritores, cineastas, fotógrafos, de todo, que pertenecen a esa cultura, incluso a la cultura también de la resistencia, ¿no? De vivir acá está Mostaza, ¿no? De vivir esos 35 años con, con estar, con la persistencia, con la lucha, con no abandonar, ¿no? Y Racing me parece, además, el club más literario que hay, ¿no? Eh, Mira, yo creo que hoy hay como unos 50 libros, ¿no? claro, Creo que hay una muy buena cantidad. Yo creo que hoy la literatura futbolística se ha agrandado muchísimo muchísimo. en cada club, ¿no? Mm, Pero Racing tiene muchísimo. Pero no quiero mm, que vos dijiste, no quiero que se me escape, que vos dijiste que vos vivías en los monoblocks, ahí en frente mm, del estadio vecino. sí. ¿Cómo era de chico vivir ahí? Contame. Bueno, a mí me agarró, yo nací en el 75, ya a finales de los 70 empecé a ir a la cancha con mi viejo, con mis hermanos. No agarré la mejor época, claramente. Indudablemente. Por eso el libro se llama El primer campeón del mundo, pero el cuento sucede, ¿no? En el día de nuestro descenso, en el 83. Algo que me marcó, ¿no? De por vida, es ese día. Y era complejo, porque yo iba a la escuela y era la época de gloria de los vecinos. Terrible, sí. Y eran 45 en el aula y eran la mayoría de ellos y algunos nuestros. Y nada más. Yo una de las cosas que puedo decir, por ejemplo, es que me enteré de grande que había hinchas de otros equipos. O sea, yo pensé que el fútbol era Racing Independiente, nada más. Igual para mí sigue siendo Racing Sí, Independiente. sí, igual Lo me demás encanta. no me interesa, pero no me interesa ni Boca, ni River, ni el Chelsea, ni el Manchester City. No me importa. A mí me importa Racing y
y por defecto, Independiente. Claro, sí, más, no ¿no? importa, Independiente, ahí está, bueno. Sí. Ahí está. Era realmente fue duro, pero yo creo que la educación sentimental, incluso esta vinculación con la literatura, viene de esos años duros. ¿No? De saber que la vida te iba a presentar dificultades, que te iba a presentar escollos y que uno, por amor, iba a resistir. Una escuela de supervivencia. Una escuela de supervivencia. Y que un día iba a llegar el gol de Bedoya. Y que un día iba a llegar el gol de Bedoya. Y llegó. Sabíamos que iba. Estuvo el de Catalán también, ¿no? En el 88, Sí, pero, sí. No, pero un día iba a llegar el gol de Bedoya y llegó, ¿no? Y bueno, fueron años, como te digo, difíciles, pero además toda la realidad, ¿no? El cuento, por ejemplo, me refiero a ese cuento especialmente, aparece Racing en varios cuentos, tengo un cuento sobre los fusilamientos, porque nosotros vivíamos en los monoblocks y se escucharon, ¿no? En la noche aquella del 77, cuando fueron los fusilamientos en la cancha de Racing, nosotros escuchamos los tiros. Yo era muy chiquito, no lo recuerdo, pero sí mis hermanos y mis padres. Y aparece Racing en casi todos. Pero ese cuento especial, el primer campeón del mundo, que es el día del descenso, y yo ese cuento lo escribí recordando aquella tarde, pensando que escribía un cuento sobre Racing. Después me di cuenta que estaba escribiendo un cuento sobre el fin de la dictadura y sobre el inicio de la democracia, ¿no? Porque ahí iba una semana de democracia y la policía de la provincia de Buenos Aires, todavía con toda la gente de Camps metida ahí, ¿no? Se despachó como no se vio nunca en la historia del fútbol meterse con los caballos adentro de una tribuna, ¿no? Sí. Y finalmente me di cuenta que era un cuento sobre mi viejo, Claro. porque mi viejo es el que me salva de la represión esa tarde en la cancha de Racing. Nunca lo sacaron ¿no? corriendo a la policía, ¿no? Claro. La barra los terminó sacando. Los terminó sacando, que Sí. se metieron con los caballos dentro de la Sí, tribuna. terrible. Yo lo recuerdo, yo Sí. tenía 8 años, pero lo recuerdo como, veo las imágenes en mi cabeza en este momento, ¿no? Y bueno, y ese cuento entonces es eso, es ese momento tan especial, ¿no? de nuestra derrota más profunda, del triunfo de los vecinos, de la vuelta a la democracia que nos auguraba un año, ¿no? La víspera de una primavera que duró poco también. Y el padre, ¿no? El padre que te salva, el padre que además te transmite el amor por los colores, digamos, ¿no? Eso es un poco el resumen del cuento y también de esos años, ¿no? Que ahí, bueno, en los monoblocks lo vivíamos así con mucha intensidad, ¿no? Supongo. El fútbol por eso el fútbol es, no sé, es imposible de separar de mi identidad, ¿no? Seguro, a veces Racing es la excusa para contar otro montón de cosas, como fue en tu caso, que o sea, el hecho protagónico es el partido ese, pero en otro caso es al revés. Y de hecho a nosotros nos pasa de haber hablado por ahí con músicos, con escritoras o con periodistas o con fotógrafas, y a veces es un poco al revés, que es que Racing como que aparece en todos lados. Aparece no sé si en me todos explico, lados. es como que a veces es el protagonista y uno lo elige y decide que lo sea, y hay veces que igual se cuelan en las producciones culturales sin que lo estemos pensando conscientemente, ¿no? Como que somos tan de Racing que está en todos lados, digamos. Sí, es que es así, es inseparable, ¿no? Uno es de Racing, ¿no? ¿no? Y está todo el tiempo siendo de Racing, ¿no? A mí me encanta eso, no puedo, no, que mis hijas no tengan cosas de color rojo, Claro. ¿no? Cosas del folclore, sí. No, para mí es pobre, la volví loca, pero bueno, ya saben que no pueden tener nada de rojo. En ¿no? cuanto a la escritura, ¿seguís Sí. moviéndote en algún camino? Sí, bueno, este año, si todo sale, primero el libro, el primer cambio del mundo, va a tener, se va a reeditar ahora, va a tener segunda edición. Va a estar en la Feria del Libro, en pabellón 410, pabellón azul, están 410.
y estoy terminando un libro para que la idea es que salga antes de agosto, que está la feria de editores y poder ya tenerlo ahí bueno, en la feria, ¿no? Presente el libro, ojalá lleguemos. Y por supuesto está presente también, está presente Racing, ¿no? En los cuentos. Siempre hay algo. Siempre hay algo. Hay un cuento que arranca, por ejemplo, cuando es la llegada de Rubén, de los nuevos, ¿no? Sí. De la llegada de Rubén Paz a Racing, ¿no? Y bueno, siempre está Racing ahí, como digo, sin ser cuentos específicamente de fútbol. Y como decía Loli, se puede separar, Racing aparece, Racing se mete. Y bueno, esta cosa de haber nacido haber nacido y criado ahí en los monoblogs hace que sea inseparable. Para mí la literatura es todo, ¿no? También. Racing, música y libros son las tres cosas que me gustan en la vida. Y bueno, vamos a seguir escribiendo, sí. Moviendo el tema, muy bien. Sí. Vas a estar también en la jornada, bueno, digamos, ahora Loli después va a comentarlo un poco mejor, pero el sábado hay una jornada literaria parecida, digamos, a la que fue que estuvo el año pasado en Villa del Parque, esta vez en la sede de Avellaneda, el sábado toda la tarde. Bueno, Loli sabe más de eso. Y va a estar Sebastián, ¿no? Sí, decí que sí. Sí, por supuesto, voy a estar 15:45 en la mesa de música y Racing. Ahí va, ¿te acordabas vos el horario? Yo ya me había olvidado. ¿Viste? No, me acuerdo muy perfectamente. Bien, así me gusta. Sí, hacemos de nuevo esta jornada de literatura racinguista, como nos gusta llamarle, que la empezamos el año pasado y la queremos continuar año a año. La movimos para abril, que es como su mes, por esta cosa de que es el Día del Libro, es como un mes bastante literario en varios sentidos, así que es el encuentro. Bueno, es el fin de semana que arranca la Feria del Libro, ¿no? Sí, ahí vamos a tener un poco de competencia. Claro. Pero bueno, viste que la gente a veces no va a la Feria del Libro porque hay mucha gente, Sí. entonces nada, que vengan. Lo nuestro es una tarde, es de 2 a 6, a las 6 de la tarde es la última mesa, y la verdad es que a mí me gusta muchísimo, es mi evento preferido del año, me parece que le ponemos un montón de cosas y que tiene muchos condimentos porque, como digo siempre, tratamos de mezclar muchas cosas. Tenés desde deportistas hasta escritores, escritoras, periodistas, gente de la cultura de la cultura urbana. Va a venir ahora un chico que hace freestyle, gente que hace poesía. Entonces tenemos mucha variedad en 4 horitas más o menos, que es que dura el evento, y me parece que es lo rico, ¿no? Como la variedad en todo sentido, de temáticas, pero también de personas hablando de eso, y que a todas y a todos y a todas nos une Racing, ¿no? Sí. Después en un rato pasás la grilla más o menos, o no. No, bueno, sí. no, Ya eso... estoy para pasar, paso grilla, no... Sí, tenemos ahí 1 o 2 a confirmar, pero el resto pasamos la grilla. Bueno. Entonces yo le preguntaría a Sebastián, porque bueno, de a poco se va, enseguida tenemos a nuestra segunda invitada y vamos acomodando las cosas, pero quería preguntarte, dentro de los cuentistas de fútbol, ¿quién te llama la atención? No de Racing, ¿no? Digo en general, ¿no? Bueno, hay un montón, ¿no? Sí, hay un montón, por supuesto. Pero alguien que te influya, que vos sabés que, de acá hay algunas cosas que no que has sacado, pero que te influyen, indudablemente. Sí, mira, primero yo hice taller, yo soy licenciado en letras, pero no encontré en la facultad lo que buscaba, la verdad. Y después hice taller con Pablo Ramos, porque Pablo Ramos, que, bueno, escritor de Avellaneda también, ¿no? De Sarandí, y yo fui a la escuela 10, a la misma escuela que fue Pablo, ¿no? Ahí en el viaducto. Y él tampoco es un escritor de fútbol, ¿no? Pero tiene cuentos donde aparece el fútbol, ¿no? Y tiene para mí un cuento muy lindo que es sobre un partido de Arsenal. Creo que es un Arsenal Defensa y Justicia, ¿no? Pero en la época en que que estaban en el ascenso, que no se transmitían los partidos,
¿no? Y que Arsenal hace un gol y él está con sus amigos, que después tienen que salir corriendo porque lo van a matar, ¿no? Ahí en Varela, y dice, ¿te das cuenta que somos los únicos en el mundo gritando este gol? ¿No? Y esa es la frase del cuento, ¿no? Y a mí ese es un cuento que me influyó mucho, porque ese sentimiento, ¿no? Futbolero, de estar gritando, abrazándote con el que tenés al lado, que puede ser alguien que no conoces, ¿no? Y ser los únicos, quizás, o esa sensación única, como fue el otro día el gol en contra de Aucas, ¿no? Lo gritamos como si fuera la final del mundo, ese gol. Y bueno, ese, por ejemplo, Pablo, que fue mi maestro, además, el que posibilitó que este libro exista, para mí ese sentimiento me lo transmitió y el primero que nombraría es a él. Pero después, qué sé yo, hay un montón, ¿no? Fontana Rosa, La palomita de Poi, ese cuento es extraordinario, ¿no? El gordo Soriano, ¿no? Acá, que está, era de acá, estamos muy cerquita Claro, por supuesto, porque el barrio. por el barrio. Sí, 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 sí. Yo creo que, qué sé yo, hay tantos, ¿no? Incluso te diría, Sacheri, aunque sea de la contra. Hay muchos escritores muy buenos que escriben sobre fútbol y que realmente son conmovedores, ¿no? Los cuentos. Sí, yo iría por ese lado. Creo que me quedaría con Pablo y con Soriano. Ajá. Sí, si tengo que elegir. Y para el sábado, ¿qué idea? ¿Vas a hablar también de música? ¿Vas a hablar de algo así? Vamos a hablar de música. Hay mucho, Está preocupado, Sebastián. Es mejor que haya mucho que haya poco. Claro, Vos no te claro. preocupes. Sobre y lo que falte. Sí, porque desde, como decíamos, el tango de 1913, hace 110 años, hasta ahora, justamente pibes y pibas de la movida urbana que son hinchas de Racing, hay un montón, pasando todo eso por, qué sé yo, por Gardel, por Atilio Stampone, por Rubén Juárez, por Iorio, O'Connor, Cerati, el disco que hablábamos antes que se editó en el 99, 98, 99, Sí. cuando había que juntar plata, que no lo hacía un influencer la colecta, ¿no? La hacían No. grandes artistas, Sí. ¿no? Digo, para marcar diferencias también, no un manotea, sino grandes artistas como Rubén Juárez, Sí. Leopoldo Federico. Bueno, creo que me gusta mucho ese disco y capaz que creo que me estoy quedando con trabajar un poco quizá el contenido de las letras de ese disco, ¿no? Para el sábado. Si llegamos, ¿no? A preparar todo. Me encanta, seguro. Sí. Seguro algo vas a llegar. Sí. Confiamos en vos, Seba. Bueno, Seba, nosotros vamos a movernos para la tanda. ¿Nos movemos ya para la tanda, Diego? Bueno, nos movemos para la tanda y te agradecemos muchísimo que te hayas venido acá. Está bien, está cerca, sé que está Vivo cerca. acá a la vuelta. Está cerca, pero está bueno Sí. tenerte, que vas a estar en la jornada de escritores Sí. y representando a la inmensa masa de escritores que somos de Racing, ¿no? Que es muy grande y tiene que ser cada día más. Eso es Sí. lo que siempre uno trata, ¿no? De que haya más gente y más gente que se interese en escribir, en contar nuestra historia, en contar nuestros temas. Tenemos una escritora, a la amiga Valeria Zubiri, que ya la tenemos por ahí, me parece, ¿no? ¿Cómo estás, Valeria? ¿Cómo te va, Carlos y Loli? Te saludamos. Hola Loli, hola Carlos, buenas noches a todos, ¿cómo andan? Bien, 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 todo muy, muy contento, bueno, promocionando todo lo que va a ser de escritores el sábado y teniendo nuestro programa hoy, Mozart y Corbata, de escritores, en el que estás obviamente invitada aquí, ya ahí te veo, ¿no? Muchas gracias Carlos por la invitación. Contame, la escritura y Racing, escribir, ¿qué viene primero? ¿Viene primero escribir? ¿Viene primero ser hincha de Racing? ¿Vienen las dos cosas a la vez? En particular me viene primero la escritura. Un filósofo dice que no hay nada fuera de texto y me parece que
que va por ahí en mi caso. Necesito siempre como exteriorizar a través de la escritura primero, ¿no? Es una manera de aclarar las ideas que por ahí en el interior no están tan claras, pero escribiéndolas después se saca una idea linda en limpio. En mi caso, primero la escritura e inmediatamente Racing. En algunos casos los dos de la mano, pero en la escritura es una manera de aferrarte, ¿no? De aferrarte a algo, la escritura, en un mundo en el que todo se diluye tan rápido hoy día. Hoy la escritura permanece, en la que te podés aferrar, digo, tal vez por eso. Qué interesante esto que decís, ¿no? Que la escritura es algo que perdura. Hace poco tuvimos un programa relacionado a fotógrafas de Racing y yo dije un poco esto, ¿no? Que también la fotografía es algo que perdura y quizás podríamos decir que la cultura, ¿no? Es algo que muchas veces perdura o que en realidad quisiéramos que perdure. ¿Cómo te encontrás en ese universo cultural y relacionada a Racing, ¿no? Sí, por supuesto. La fotografía, ni hablar. Esa foto, ¿no? Esa imagen. Cortázar decía que el cuento es como la fotografía y la novela es como una película. Pero fíjate que todo lo que hablamos, película, foto, escritura, novela, cuento, todo relacionado al arte, ¿no? Eso que nos hace perdurar, trascender, eso que nos permite dejar una huella desde nuestro arte o desde nuestra realización, desde nuestra obra, de cualquiera que sea de las que estamos mencionando. Obviamente hay muchas más, ¿no? La pintura, pero quizás ese, como yo decía antes, tal vez es aferrarse a algo, ¿no? Es a querer decir algo y el ser humano evidentemente a través de los años se aferró a eso, o a la literatura, a la fotografía, a la pintura, que en definitivas cuentas la historia también nos dice qué es lo que perdura, que es a lo que volvemos, la cultura. Claro, para encontrarnos, venimos, muchas veces tal vez, no sé, hoy día, pero también a donde queremos ir, ¿no? Qué es lo que queremos dejar, o sea, eso de aferrarse a la escritura, qué es lo que queda, ¿no? Lo que va a haber y que viene después. Claro, el mantener, decía, el perdurar de uno, no solo perdurar con la descendencia, con hijas, hijos, qué sé yo, sobrinos, sino el perdurar, alguna cosa nuestra que quede, ¿no? Alguna huella, ¿no? Sí, sí, consciente o inconscientemente en algunos casos, pero fundamentalmente creo que en todas estas artes, más allá de querer trascender, también está bueno hacerlo desde el corazón. Yo creo que desde ahí quizás la gente perdura, ¿no? Si vos lo haces realmente porque te sale, porque te gusta, más allá de lo que después quede o perdure. Hasta los premios Nobel, Vargas Llosa, por ejemplo, dice, yo no sé si voy a ser leído en un futuro, soy leído ahora, pero fíjate hasta qué punto uno quiere aferrarse a algo, pero sabe que no sabe si va a perdurar demasiado o mucho más, ¿no? Sí, sí. Pero en ese afán de saber que somos finitos y que vamos a pasar, bueno, ya que estamos, dejamos algo con lo que nos guste. Ese mensaje, esa palabra que queremos dejar, ¿no? Y Valeria, estás en este momento escribiendo algo, vos tenés un libro, ¿no? Pero no está relacionado a Racing directamente, si no me equivoco. Exacto, sí, yo tengo un libro de cuentos, me llevó mucho tiempo, me llevó 2 años, hace muchos años que hago cursos de escritura, porque bueno, son encuentros en donde la mirada del otro te enriquece tu propia escritura, entonces es muy importante desde ese lado fortalecer la escritura, ¿no? Más allá de la técnica.
A veces la mirada del otro te enriquece infinitamente, te lo mejora. Seguro. Sí, no tiene que ver con Racing, es un libro de cuentos. Y en este momento sí estoy escribiendo una novela. Estoy descubriendo el terreno también a través de un taller literario y de escritura, que es mucho más difícil, ¿no? Sí, justo te iba a decir eso, debe ser mucho más difícil escribir novela que cuento, pero diferente también al mismo tiempo. Sí, Cortázar también decía que el cuento se ganaba por nocaut, o sea que el final, eso no, los cuentos son cortos, pero tienen generalmente en general los escritores, no todos, pero todos en algún punto coinciden en que el final tiene que ser como un garrotazo. Y la novela, también decía Cortázar, se gana por puntos. Te lleva más tiempo, tal vez, y fundamentalmente tener claro a dónde vas, ¿no? Porque es muy fácil irte por las ramas, entonces el volver a lo que querés contar es bastante difícil y lleva tiempo, pero yo creo que lo fundamental es disfrutar el camino, el proceso. Eso es lo mejor. Y aparte que, bueno, por ahí lo lees en un tiempo y no estás muy conforme, lo reescribís, lleva tiempo. Yo siempre digo que no hay que apurarse a editar. Al menos es lo que una vez escuché en un taller de escritura y me parece lo más acertado. Porque, bueno, lleva su tiempo de maduración lo que escribís, y por ahí editar y estar conforme en un tiempo con lo que editaste en su momento, está bueno no apurarse. Sé que no es muy fácil, pero ¿qué es lo que contás? ¿Qué te gusta contar? Porque te hago un paréntesis para comentar que nosotros, bueno, invitamos a gente de la cultura racinguista que no necesariamente, por ejemplo, un escritor, el tema es que sea de Racing, no que escriba sobre Racing exactamente, sino que escriba, ¿no? Cerrando ese paréntesis, te repito la pregunta, ¿sobre qué te gusta escribir? ¿Hay algunos temas que son recurrentes, que te gustan escribir o no? Sí, sí, sí. Los vínculos, sobre todo. Los vínculos entre las personas es algo que me nace naturalmente a la hora de hacer un ejercicio de escritura o escribir sobre mi propia obra. Me parece que es algo extraordinario. A mí no me interesan mucho las tramas familiares, las distintas formas de vincularse. Me causa mucha curiosidad la muerte también. Es como un tema muy recurrente, ¿no? Es al que vuelvo permanentemente. En uno de mis cuentos sale una pregunta que los que lo leyeron siempre me lo dicen, ¿no? Hay una pregunta que dice, ¿cuántas veces mata la muerte? Es un cuento referido a la muerte, de un nieto despidiendo. El cuento transcurre en el velatorio de su abuelo, ¿no? Y este adolescente, en su corta edad, sin embargo, cuando recuerda cosas que vivió con su abuelo, en uno de esos pasajes se pregunta cuántas veces mata la muerte. Es algo que la gente me pregunta o me dice qué pregunta, y porque tal vez es algo que me pasó a mí en particular cuando fallece mi papá, ¿no? Y entonces yo decía, no falleció una vez, porque cada vez que lo recuerdo es como que la muerte me recuerda que no está. Entonces, ¿cuántas veces mata la muerte? Me parece que es una pregunta que al lector lo atraviesa, o tuve esa intención, ¿no? Que lo indaga, que lo propone a preguntarse también, no solamente la vida, sino la muerte. Aparte es algo con lo que convivimos permanentemente, ¿no? De las pérdidas. Y a medida que pasamos los años,
esas pérdidas lamentablemente aumentan y las mesas familiares se van achicando, o siempre hay un faltante, una silla vacía que bueno, que te recurre a la melancolía y esa fiesta no pasa a ser tan fiesta, ¿no? Sí. Y bueno, entonces es como que la muerte siempre está como que es recurrente en mí el tema de la muerte. Siempre hay alguien que mato o que sufre una pérdida. Me interesa mucho también la violencia, los vínculos violentos, que no solamente se dan entre las parejas. Yo creo que eso, las tramas intrafamiliares, los vínculos, la muerte. Ahí va. Eso. Qué interesante. Ahora a mí me dieron muchas ganas de leerlo, no lo leí. Ahora te voy a preguntar, o si que nos querés contar, si se consigue o dónde lo podemos conseguir. Pero yo quería preguntarte en un momento, al inicio Carlos te dijo lo de, bueno, es primero la escritura o Racing. Yo me imagino que en tu caso particularmente va primero la escritura, vos lo confirmaste, pero ¿en algún lado está Racing en tus cuentos? Sí, una vez, mira, como yo soy fanática de la literatura clásica, eh, pensando en Racing había escrito un cuento sobre un chico de bajos recursos, ¿no? Que se iba a probar a Racing y demás. Y después cuando estaba en la lista de publicación el libro de cuentos, y después viró ese cuento, se fue cambiando con el pasar de taller de escritura, lo cambié, y ese cuento que tengo el original, que era sobre Racing específicamente, sufrió un vuelco en la historia, ¿no? Hay algo de fútbol, de canchas, de botines, de amigos, ¿no? Pero viró hacia otro lugar que tiene que ver con el amor entre dos hombres, ¿no? Esa atracción primera entre adolescentes, que bueno, que en el fútbol está tan vedado, ¿no? No me quiero meter en temas cabrosos, pero siempre vemos como que por ejemplo, ahora estoy leyendo que es jugadora de Ayelen Pujol, que habla sobre el fútbol femenino. Se llama Un siglo de fútbol femenino en la Argentina, súper interesante, y ella hablaba como justamente, nunca hay gays, ¿no? Entre el fútbol masculino. Cómo se veda eso, cómo está como castigado que vos lo digas. Es raro, digamos. Y cómo siempre se la categoriza a la mujer que juega al fútbol como lesbiana, ¿no? Vos ya jugás al fútbol y sos lesbiana, automáticamente, ¿no? Encima, como algo negativo te lo dicen. Claro. Gracias a Dios está cambiando. Pero como el fútbol te pone esas barreras, ¿no? Como que tenés que ser siempre o el macho jugando al fútbol, poderoso, bueno, y la mujer, ¿no? Que se la cataloga automáticamente como que es. Entonces, desde ese punto de vista, mi cuento viró hacia un amor romántico entre dos adolescentes que juegan al fútbol. Pero volviendo a lo que te decía, primero si yo había pensado en algo racinguista, y bueno, después, como para que encaje con el resto de los cuentos, no, le di un giro al cuento. Pero sí, claro que está presente Racing en mis escritos. Bueno, en ese sentido, al libro lo vamos a poder ver el sábado en la jornada literaria, porque vos también vas a estar el sábado en Racing. Sí, así es. Va a estar ahí el libro. Y el viernes voy a estar en la Feria del Libro también a las 5 de la tarde, firmando ejemplares para el que se quiera acercar, en el stand de autores de Argentina, que básicamente ahí se puede encontrar. No dijimos el título. Se llama Lo Subyacente. Lo Subyacente. Interesante tiene el nombre. Lo que está por abajo, lo que no se ve. Sí, así es. Que es lo que yacen ciertos comportamientos
ser humano que a simple vista no se ve y que en realidad es lo que dicta lo que decimos, lo que sentimos, lo que hacemos. Son 15 relatos cortos que tratan sobre lo que acabo de decir, los vínculos, la violencia, la muerte. Y bueno, eso básicamente. Y ya te digo, ese cuento que era racinguista, le di un giro como para que pueda seguir un hilo conductor con los otros relatos, pero bueno, había empezado siendo como un chico que se iba a probar a Racing. Claro, Uno lo puede buscar y reversionar. claro, lo interesante, Valeria, es que el chico se iba a probar a un club y se iba a probar a Racing, porque podría haberse ido a probar a Vélez o a Unión, pero se iba a probar a Racing. Entonces ahí es donde uno pone lo de uno, ¿no? Indudablemente. Siempre, siempre. Igual la literatura, Racing, los amigos, está todo ahí mezclado, unido. O sea, es imposible pensar en una cosa sin la otra. A mí Racing tal vez no me recurra tanto en la escritura, pero sí me recurren muchas amistades. A mí Racing me dio muchísimas amistades. Digamos que esa es mi primera relación con Racing, ¿no? Las amistades. No sé por qué, pero es como que no sé de qué cuadro es la otra persona, pero yo ya congenié de una con esa persona y después me entero por las casualidades de la vida que es de Racing. Tengo la mayor cantidad de mis amigos, la mayor parte es de Racing. Así que tengo un aprecio como muy, muy, muy especial, no solamente con mis amigos de Racing, son como esas amistades irrompibles que perduran en el tiempo, te veas o no te veas. La cancha, el compartir. Yo no tuve un papá futbolero, sin embargo, la vida me regaló un montón de amigos de Racing, un montón de anécdotas y un montón de buenos momentos. Qué lindo que Racing se cuele ahí, ¿no? De un modo, me parece que de un modo u otro, porque en tu caso es por las amistades, es yendo a la cancha, en otro lado para otras personas es lo familiar, es el barrio, pero en cada uno y cada una de nosotras está Racing, así que un poco la idea es esa y nada, me encantó conocerte, la verdad, conocer un poco tu historia relacionada a la escritura y ahora tengo ganas de verte el sábado, nos vamos a ver ahí, en la sede. Sí, el sábado. Sí, eso, el sábado nos vamos a estar viendo, Valeria, nos vamos a estar viendo allá, charlando un rato, indudablemente. Vamos a estar todos y bueno, ha sido un gusto tenerte acá en Mozart y Corbata, obviamente. No, el gusto es mío. Muy gentil por la invitación, muy agradecida. Hermoso momento. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, Valeria. Chao. Nos vemos. Buenas noches. Hasta el sábado. Hasta el sábado.